Bueno, seguimos, como sabéis, con todas las recomendaciones que estamos haciendo durante todo este ciclo para aprender a gestionar la ansiedad en esta época de coronavirus, durante esta crisis sanitaria del COVID-19. En esta ocasión, mi compañera Cristina Luna os va a hablar de la diferencia entre hiperventilación, alergias y la sensación de ahogo también que se produce como consecuencia de coronavirus. Entonces, bueno, vamos a tratar de distinguir esto porque muchos de estos ahogos también podrían ser debidos a la ansiedad y, bueno, aunque eso sí, siempre con prudencia, tomaros todas estas recomendaciones. Venga, nos vemos. En primer lugar, una diferenciación entre la alergia, la hiperventilación o el coronavirus. Evidentemente nosotros no somos médicos, pero sí que es cierto que desde diferentes colectivos nos están mandando mucho el mensaje de, oye, hay que calmar a la sociedad porque evidentemente ahora mismo existen niveles más altos de ansiedad y existen una serie de sintomatología que puede producir confusión. Entonces, vamos en primer lugar a aclarar una serie de conceptos y luego nos introduciremos en los aspectos del Colegio Oficial de Psicólogos, en las recomendaciones que han hecho para poder sobrellevar esta crisis sanitaria a la que todos nos estamos enfrentando de la mejor manera posible. He leído, antes que muchos de vosotros poníais en el chat de preguntas, decíais, es que me duele el pecho, es que tengo sensación de ahogo, ¿no? Entonces aquí la gente empieza a preguntar, oye, ¿esto es la ansiedad? ¿Esto es el coronavirus? Porque claro, oye, la disnea, la sensación de falta de aire, sabemos que es un síntoma. Yo en primer lugar hablaría de datos, ¿vale? En el coronavirus el 83% de los casos tienen fiebre, el 83% de los casos tienen tos seca y la disnea se da en el 30 y poco por ciento de los casos. Generalmente cuando se da disnea también se están dando otro tipo de sintomatología y va muy asociado a tener fiebre. Entonces, estamos hablando de hiperventilación. Cuando las personas tenemos ansiedad, un síntoma muy conocido es la sensación de falta de aire. Las personas muchas veces cuando preguntamos, ¿tienes hiperventilas? La gente suele decir, no, yo no hiperventilo porque estamos acostumbrados a lo que los medios de comunicación o a veces o series de televisión o películas nos han enseñado de la hiperventilación. Creemos que son movimientos o respiraciones que son muy ruidosas y empezamos a coger aire y tenemos que coger una bolsa y bueno, evidentemente ese tipo de hiperventilaciones se pueden producir, pero por norma la hiperventilación suele ser muy sutil. Todas las personas que estéis aquí, que hayáis experimentado ansiedad en grados altos o que hayáis tenido ataques de pánico, os habréis dado cuenta que el síntoma de ahogo es muy común. Y si tenéis sensación de ahogo, probablemente, por no decir siempre, la hiperventilación se está produciendo. La hiperventilación puede ser muy, muy sutil, ¿vale? Olvidémonos de la idea de que es algo, muy dramático y algo muy visible para todos, ¿no? Yo puedo estar hiperventilando estando en el sofá sin que absolutamente nadie se entere. No vamos a entrar tampoco en profundizar en qué es concretamente la hiperventilación, porque requeriría coger un espacio de tiempo que en este momento yo creo que es oportuno dedicarlo a otra cosa. De todos modos, en nuestro canal de YouTube, en nuestra aplicación, sabéis que son canales gratuitos y ahí tenéis acceso. Por resumir, lo que nos ocurre cuando hiperventilamos es que ante sensaciones de falta de aire empezamos a hincharnos mucho de oxígeno y empezamos a quedarnos muy bajitos de dióxido de carbono. ¿Esto es peligroso? No, no es peligroso. Lo que ocurre es que a nuestro cuerpo le gusta que las cosas estén reguladas. Es decir, ¿qué es lo que ocurre si el pH de nuestra piel se desregula? Bueno, porque nos sale un eczema, por ejemplo. Con la hiperventilación pasa lo mismo. Si tenemos los niveles de oxígeno muy altos y los niveles de dióxido de carbono muy bajitos, pues nuestros pulmones lo que empiezan a decirle, nuestro cerebro, le dice a nuestros pulmones, párate un poquito que tenemos que regular esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿no? Que el cerebro le manda a los pulmones hacer las cuestiones un poquito más lentas, tenemos más sensación de ahogo, por lo tanto, seguimos cogiendo aire. Como os decía antes, no estamos hablando de algo peligroso, ¿vale? La hiperventilación en muy raras ocasiones produce, por ejemplo, desmayos, que sería lo peor que podría pasar, pero ya os digo, es algo muy, muy inusual. Así que vamos a entender, estamos en casa,
todos podemos estar pasando una situación más compleja, ¿no? Estamos, pasando muchas horas en casa, acostumbrándonos a una situación nueva, escuchando noticias, que pueden resultar alarmantes de manera continuada. Por lo tanto, es normal que los niveles de miedo, los niveles de ansiedad puedan estar más elevados. Tenemos que entender que si tenemos ansiedad, un síntoma muy común va a ser la sensación de ahogo. Así que, chicos, las personas que puedan estar sintiendo esta sensación, que se van a la cama, que están observándose mucho, porque es otra cosa que tenemos que hablar. En estos días lo que más se da, lo que las personas están elevando muchísimo es la hiperobservación hacia su propio cuerpo. Esto es algo que las personas que tienen ansiedad y que han pasado sus procesos pues conocen a la perfección, lo que es vigilar el cuerpo, vigilar si sudan, vigilar si tiemblan, vigilar el corazón si está muy deprisa, pero también estoy segura que habrá muchas personas aquí que quizá no se hayan enfrentado nunca ante una situación ansiosa, pero que ahora, en este momento, estén diciendo, oye, ¿esto qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo estas sensaciones y me siento rara? Y bueno, vamos a entender que estamos hiperobservándonos y que cuando alguien se hiperobserva continuamente, uno se puede encontrar cosas que realmente no están, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, si tú te tiras una hora tocándote el dedo gordo de la mano, probablemente podrás llegar a encontrar cosas que digas, pero ¿esto qué hace aquí? ¿No? Y puede ser quizá un pequeño granito, pero cuando estamos buscando de manera obsesiva cuestiones, es normal que acabemos teniendo ansiedad y encontrando cosas que son producto de la ansiedad, no producto de que nos esté pasando algo malo, ¿vale? Así que tengamos en cuenta que la hiperventilación, que la sensación de ahogo o la sensación de presión en el pecho, también producida por la tensión muscular, es muy común que se dé en estos días. Y vosotros me diréis, ¿cómo puedo distinguir que yo tengo hiperventilación, que yo tengo una sensación de ahogo producto de la ansiedad o que tengo coronavirus? Bueno, lo primero que vamos a ver es que el ahogo, en estos casos, cuando no hay coronavirus, se da a raíz de experimentar ansiedad. Es decir, la persona está tensa, la persona está nerviosa, está inquieta, entonces a partir de ahí empieza a surgir las sensaciones de ahogo. El ahogo está unido a la emoción del miedo. Otra de las cuestiones es que cuando me distraigo no tengo la sensación de ahogo. De repente, pues estoy hablando con alguien o me interesa algo mucho, me pongo a ver una serie y parece que durante un rato la sensación de ahogo desaparece. Ojo, si estamos enfermos, la sensación de ahogo no desaparece. Otra cuestión importante, la ausencia de otros síntomas. Como os he dicho antes, la disnea es el porcentaje más bajo de pacientes. Ya sabéis que estamos escuchando mucho, es cierto, tos, febrícula o sensación de ahogo, pero la tos y la febrícula sí que es verdad que se está dando aproximadamente, como os he dicho antes, en un 83-84% de los casos. La disnea es mucho más baja y los médicos dicen, cuando hay disnea, cuando hay sensación de ahogo, ya hay también febrículas. Son dos cuestiones que vienen muy asociados. Quiero decir, si tenemos sensación de ahogo, pero tenemos 36,4 y no tenemos tos, podemos empezar a sospechar que lo que nos está ocurriendo es una cuestión ansiosa. Si podemos empezar a entender que lo que me pasa es que estoy todo el rato pensando en tensión, mirando mi cuerpo a ver si siento cosas y ahora el corazón y ahora qué, ¿vale? Vamos a entender que entonces estamos hablando de una sintomatología ansiosa. Ahora vamos a entrar en el mundo de las alergias, porque evidentemente estamos en marzo y nos vamos a abril, 2 meses que, tienen la propiedad de ser meses, en los que existe un despunte en las alergias. Entonces, primer dato, las alergias no nos hacen más vulnerables, ¿vale? Desde la Sociedad Española de Alergólogos están dando este mensaje. Oye, no os asustéis las personas que tenéis alergia. Ojo, que ahora hablaré del asma, que es una cosa diferente. La alergia no debilita el sistema inmunitario, ¿vale? O sea, que las personas que tengan alergia pueden estar tranquilas porque no son más vulnerables a padecer, en este caso, el COVID-19. Síntomas alérgicos, picor nasal, picor de ojos, estornudos, destilación nasal acuosa y congestión nasal. Como veis, aquí no están ninguno de los síntomas
que son más frecuentes en el coronavirus. No hay fiebre, sí que puede existir esa sensación de estar como un poco aletargado, de estar un poco pesado, ¿no? Las personas que tenéis alergias sabréis que uno a veces puede llegar a confundirse y decir, estoy como malucho, ¿no? Y lo que me pasa al final también es una alergia, pero entendemos, no hay fiebre. Y otra cuestión, cuando hablamos de alergia, esto va a remitir con la toma de antihistamínicos. O sea, en cuanto tomamos la medicación, en cuanto los síntomas empiezan a remitir. Importante, como digo, lo dicen, lo están mandando comunicados de la Sociedad Española de Alergólogos. No nos preocupemos las personas que podamos padecer alergias. Eso no nos hace más vulnerables. Sistema inmune igual que una persona que no tiene alergia. Pero entramos en las personas asmáticas. Evidentemente, como muchos habéis escuchado, las personas asmáticas sí que son población de mayor riesgo porque, bueno, pues una crisis asmática puede verse empeorada en el caso de que haya coronavirus. Puede verse empeorado, que con esto no queremos decir que los asmáticos, como cojan el coronavirus, se nos van, porque tampoco es así. ¿Qué es lo que ocurre con las personas asmáticas? Bueno, pues que sí que pueden existir síntomas que puedan dar confusión, porque con el asma se produce tos seca, entre otros, y dificultad para respirar. Una manera de poder diferenciar, no hay fiebre, ¿vale? Y recordemos que si hay dificultad para respirar, por norma general, lo que tiene que ocurrir también es que ya empiece a haber febrícula. Otra de las cuestiones, personas asmáticas, si las personas usan su broncodilatador y los síntomas remiten, podemos empezar a entender que es asma. Chicos, antes de pasar a la siguiente página, yo sé que ahora es un momento complicado, porque además empezamos a tener información, hospitales saturados, y si me pasa esto, pero tenemos que ser realistas y tenemos que ser justos, ¿vale? Evidentemente todos corremos el riesgo de poder contagiarnos del virus. Es cierto que ahora todos en casa hemos reducido mucho las posibilidades, pero seamos conscientes, los picos de ansiedad se elevan en estos momentos. Seamos sensatos y entendamos que mucho de lo que está pasando, ¿no? El otro día leía un tuit en Twitter que me hacía mucha gracia, que decía, yo he pasado la gripe aviar, he pasado el ébola y ahora estoy pasando el coronavirus, pero cuando me tomo un Lesatil ya me curo, ¿no? Bueno, pues seamos conscientes de que pueden aparecer muchos síntomas y busquemos, por favor, evidencias. No empecemos a pensar que porque nos tengamos dificultad respiratoria tenemos el coronavirus, porque estoy convencida que un porcentaje altísimo de la población, cuando estamos viendo las noticias y están diciendo esto pueden ser más días, pues podemos sentir ansiedad y os digo que es uno de los síntomas, como he dicho anteriormente, más comunes.